Bueno, buenos días nuevamente a quienes no tuve la oportunidad de saludar ahora. Son las 11:03 en punto y por respeto a todos quienes llegamos puntualmente a esta reunión, les propongo que demos inicio a nuestra sesión del día de hoy. A quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Gustavo Solares, soy el presidente de Capital Humano y Asuntos Laborales de AmCham, Capítulo Monterrey, y a nombre de todos quienes integramos este comité, de nuestro vicepresidente Germán Torres, quien me acompañará en la conducción de esta sesión. Es un placer que nos acompañen esta mañana. Les damos a todos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de trabajo, Transformación Digital y Análisis de Datos. Antes de dar inicio a nuestra sesión de trabajo, como cada mes, me permito compartir con ustedes algunos avisos sobre las siguientes sesiones que tendremos en agenda para que puedan tomar nota y acompañarnos. En primer lugar, el día de mañana tendremos la sesión de trabajo del Comité de Responsabilidad Social, Empresarial e Inclusión con el tema Mujeres de Primera Generación y Pensamiento Divergente, Impacto y Beneficio en Empresas. El viernes 12 de marzo tendremos el webinar Fuerza Mayor e Insolvencia en la Cadena de Suministro en punto de las 11 a.m. por parte del Comité de Legalidad y Derecho. Miércoles 17 de marzo tendremos el webinar Biden First 100 Days, an update on what's new in trade, logistics and investment a las 9 de la mañana. Ya iniciamos además con las inscripciones para el programa EWDP, un programa diseñado para el desarrollo profesional de mujeres ejecutivas. Para mayores informes, favor de contactar a Daniela Morales al correo dmorales@amcham.org.mx. Nuevamente, para mayores informes, contactar a Daniela Morales al correo dmorales@amcham.org.mx. Por último, miércoles 31 de marzo se llevará a cabo nuestra asamblea anual de 9 a 11:30 am. Si a cualquiera de ustedes les interesa participar en alguna de estas sesiones, se pueden inscribir en la liga que estamos publicando a través de este chat en este momento o a través del calendario de webinars que se comparte diariamente en nuestra síntesis de prensa. Aprovecho además, y este es un anuncio importante, para invitarlos a que actualicen sus datos en la plataforma de AmCham, indicando el comité que sea de su interés. Si no saben cómo hacerlo, por favor acérquense a la cámara para que puedan orientarlos. También les recuerdo que está a la venta la encuesta de sueldos y prestaciones para empresas del futuro de México. Para más información, favor de comunicarse con David Ibarra. Ahora sí, demos inicio a nuestra dinámica. Déjenme explicar un poco cómo va a ser la dinámica del día de hoy, de nuestra sesión de trabajo. Antes de presentarlo, quiero explicárselos brevemente. Esta sesión tendrá un espacio abierto para que todos ustedes participen libremente. En primer lugar, comenzaremos con una breve presentación de nuestro ponente. Después de esta, abriremos el espacio para un diálogo colaborativo entre todos. Para hacer un comentario, les pedimos por favor levantar la mano usando el icono correspondiente en su plataforma y esperar a que los moderadores les cedan por favor la palabra y se encienda su micrófono. También pueden utilizar el chat para enviar preguntas y comentarios. Para crear un sentimiento de cercanía, los invitamos a quienes sea posible encender sus cámaras y participar activamente en la sesión. Les pedimos que sus micrófonos se mantengan en silencio durante la presentación y que estos solo sean abiertos para hacer los comentarios. Voy a dar inicio a la semblanza de nuestro orador y lo voy a presentar. Me permito presentarles el día de hoy a Jorge Lozano. Jorge tiene más de 8 años de experiencia trabajando en proyectos de análisis de datos y transformación digital. Actualmente, Jorge dirige al equipo de Data Science Innovation Management a nivel global para Steelcase. Su formación académica incluye una licenciatura en Economía por el TEC de Monterrey y una maestría de Ciencias Actuariales por la University of Iowa. El equipo de Data Sciences de Steelcase ha sido galardonado con reconocimientos prestigiosos como el premio a la mejor iniciativa de analítica del 2019, auspiciado por el International Institute of Analytics, y asimismo, Jorge ha trabajado en conjunto con distinguidas personalidades del campo de análisis de datos, como lo son Bill Franks, Jesse Anderson, entre otros. Jorge, nuevamente a nombre de AmCham, gracias por acompañarnos esta mañana. Te doy la más cordial bienvenida y cedo también el micrófono a Germán para que nos ayude a llevar esta sesión. Gracias a ambos y a todos, muy buenos días. Muchas gracias, Gustavo. Bienvenido, Jorge. Gracias Gustavo y gracias Germán. Y muchas gracias a AmCham por la invitación. Si gustas, empezamos en directo, Jorge, proyectando tu presentación.
Vamos a ver, solamente voy a requerir confirmación de que pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto, se ve bien. Perfecto. Pues el tema de hoy es acerca de la transformación digital e iniciativas de ciencias de datos. ¿Por qué a veces funcionan y a veces no? Creo que esto es algo que muchas veces está en la mente de los ejecutivos y a veces hay frustración de sentir que es algo sumamente complicado, sumamente difícil o que requiere una inversión muy grande y que hay muchas decepciones. Entonces, quiero hablar de un poquito de esto, utilizando un ejemplo reciente de Steelcase y también tocar la parte de gestión y de capital humano y de cuáles son las estructuras organizacionales que tienden a ser un poquito más propicias para tener éxito en ese tipo de iniciativas. Brevemente, creo que Gustavo hizo una excelente introducción, pero nací y crecí en Monterrey. Actualmente radico en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, en Estados Unidos. Soy economista del Tecnológico de Monterrey y actuario por parte de la Universidad de Iowa. Como mencionaron, tengo varios años de trabajar en proyectos de ciencias de datos y actualmente dirijo el equipo de ciencia de datos y de innovación en Steelcase. Nada más para darles un poquito de contexto de Steelcase. Steelcase es una empresa que se dedica a hacer espacios de trabajo. La manera aburrida de hablar de Steelcase es decir que hacemos muebles de oficinas. Y la manera que a mí me gusta hablar de Steelcase es decir que desencadenamos el potencial humano creando experiencias de trabajo en donde sea que ese trabajo suceda. Pero bueno, siendo pragmáticos, nos dedicamos a hacer espacios de oficinas, desde sillas, estaciones de trabajo, paneles, etc. El día de hoy voy a hablar de la transformación digital. Y la frase con la que quiero iniciar es: la transformación digital se da cuando se deja de pensar en algoritmos y se comienza a pensar en experiencias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces se empieza por la parte técnica y se pierde visión de la parte práctica. Y muchas veces eso crea esta sensación de innovación que no tiene fondo, que no tiene sustento. Entonces, para verdaderamente llegar a crear experiencias que generen una ventaja competitiva, es necesario poder atar los cabos desde el origen. La idea aquí con este diagrama es que si yo quiero tener las mejores experiencias de mi industria y ofrecérselas a mis clientes, voy a necesitar tener el mejor conocimiento. Y ese conocimiento, para ser el mejor, va a tener que venir de la mejor información. Y la mejor información va a surgir de los mejores datos. Entonces, ok, te entiendo, pero ¿cómo? Ayúdame a entender un poquito más porque todavía está muy ambiguo esto. ¿Cómo llego a transformar datos a una experiencia competitiva? Y la manera de hacerlo es un recorrido. Es un recorrido que ocurre a través de esta cadena de valor de los datos. Se trata de irle sacando valor a los datos, de exprimirles el valor, y la manera en la que tú sabes que le estás extrayendo valor a los datos se refleja en la habilidad que los datos te dan. Por ejemplo, si con tus datos puedes simplemente generar un análisis descriptivo, puedes decir, bueno, cuántos clientes tengo, cuántas ventas tuve, cuántas observaciones hay, etcétera. Pues la verdad, el valor que le estás extrayendo a esos datos es poco. En lo contrario, si puedes llegar a evolucionar los datos para tenerlos en una situación en la que puedas hacer una prescripción, en la que puedas decir, esta es mi situación, y los datos te pueden ayudar a decir, esto es lo que necesitas. Entonces, el valor que le estás exprimiendo a los datos es enorme. Entonces, voy a hacer un énfasis, número uno, en la sinergia que existe entre empezar desde cero y llegar a una experiencia. Y para hacerlo voy a usar un ejemplo reciente de Steelcase, que además de ser un buen ejemplo que nos ayuda a entender este recorrido, es un ejemplo que va a resonar mucho porque tiene que ver con
cómo tuvimos que adaptar y modificar nuestras estrategias a raíz de la pandemia. Entonces, ¿cómo empezar? La primera situación es que se tiene que empezar por un problema de negocios. Eso es lo que debe determinar tus requerimientos de datos y no al revés. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se piensa que contar con muchos datos ya te hace un excelente candidato para una transformación digital. O también se piensa que el no tener datos hace que tu iniciativa de ciencia de datos o tus iniciativas de transformación digital vayan a ser imposibles. Y la verdad es que no. Voy a poner un ejemplo. Para Steelcase, nos es muy importante entender cómo nuestros productos se unen para formar una configuración. En este ejemplo, tenemos productos individuales, tenemos la silla, tenemos la mampara, tenemos la estación de trabajo, la lámpara, etcétera. Pero en realidad nosotros no vendemos cada producto de manera individual. Nosotros vendemos una solución que se expresa en forma de una configuración. Pero nuestra capacidad para entender cómo sucede eso es muy limitada. La analogía que usan los ejecutivos es que sabemos cuáles son las piezas de Lego que vendemos, pero la verdad es que no sabemos cuáles son los sets que nuestros clientes compran. Y esto se refiere a esa inhabilidad de entender cómo nuestros productos terminaron siendo usados en un espacio. Es como si fueras al súper y tienes tu recibo con todo lo que compraste y se lo das al de ciencia de datos y le dices, oye, ¿me puedes decir qué cenó esta persona todos los días de la semana? Entonces, pues más no te puedo decir si tuvo una dieta alta en calorías o en fibra o en pollo o no sé, pero la verdad es que no te puedo decir exactamente qué cenó. Y los datos que teníamos no nos iban a permitir ir más allá de eso. Entonces, aquí la cuestión crítica fue, necesitamos pensar diferente, necesitamos ir por otros datos si verdaderamente queremos poder resolver ese problema. Entonces, fue lo que hicimos. En lugar de ver simplemente nuestros recibos de venta, nuestro historial de manufactura, etcétera, dijimos, ¿será posible de los layouts, de los dibujos de tercera dimensión que tienen los clientes de sus espacios, será posible extraer las coordenadas de los objetos que pertenecen a Steelcase y hacer que eso determine, mira, todos estos productos iban juntos, por ende, forman una configuración? Y definitivamente fue un parteaguas en cómo debemos de pensar de abordar estas situaciones, porque fue el decir, si verdaderamente quiero solucionar este problema, no me puedo conformar con tratar de solucionarlo con lo que tengo. Necesito tomar el tiempo de determinar qué necesito. Jorge, quisiera hacerte un comentario, más bien una pregunta. ¿En qué momento la compañía determina que no tienes que irte a los productos, como dices, que comercializan, sino a los planos, los dibujos? ¿En qué momento te cae ese 20 de poder identificar qué es lo que realmente el cliente está viendo? Es una excelente pregunta y creo que eso habla de tener una disciplina de no ser impulsivo y de usar el pensamiento crítico para determinar qué es verdaderamente lo que voy a solucionar. Así es. Lo que me interesa es nada más saber qué productos van juntos o me interesa saber cuáles son las soluciones que están siendo más efectivas para mis clientes. Y creo que ese a veces es un paso que se saltan, que muchas veces surge de la mente de alguien y se transmite a un equipo técnico, pero la manera de ejecutarlo no siempre, esa transición no siempre es efectiva. Y voy a hablar un poquito de eso, porque ese es un tema muy importante de cómo podemos crear un ambiente que propicie que esa transición se dé de manera orgánica. Muy bien, gracias. Lo primero que voy a hablar es de los datos. Y a lo largo de estas diferentes secciones utilizo unas citas. La primera dice, "In God we trust, all others must bring data".
Y a lo que se refiere es que los datos es la semilla de todo. Es la base más objetiva que puedes usar para tu toma de decisiones. Provee los cimientos, pero es importante entender qué datos cuentas, qué se puede hacer con ellos, cómo los agregas, qué contienen y qué no contienen. En el caso del ejemplo que estábamos hablando ahorita, el empezar a recibir las coordenadas de los objetos nos ayudó a entender, bueno, los podemos dividir por layouts, por configuraciones específicas, por objetos individuales. Y empezamos a colectar estos datos más o menos febrero del año pasado, febrero del 2020. Y empezamos a ver maneras más eficientes y más directas de coleccionar estos datos. Entonces, esperamos que el volumen de estos datos crezca exponencialmente. Y es importante entender, ¿tengo los suficientes datos para lo que necesito? ¿Tengo muy poquitos? ¿Tengo más? ¿Estoy capturando los datos correctos? Ahora, algo muy curioso sucedió en marzo del año pasado, y fue que evidentemente la pandemia cambió completamente cómo se ve el mundo, y como en muchas de sus empresas, definitivamente cambió completamente nuestra estrategia, nuestras prioridades, nuestra manera de agregar valor. Y eso, el habernos tomado la disciplina de entender qué datos teníamos, cómo podían ser usados, qué era posible hacer y qué no era posible hacer, hizo que fuera muy fácil inmediatamente entender, estos datos me van a poder ayudar bastante para entender cómo rediseñar mi estrategia y responder a los nuevos retos de la pandemia. Pero los datos por sí mismos no son los que empiezan a desarrollar eso. Hay que convertir datos en información. Y es lo que esta cita trata de reflejar. Dice, as a general rule, the most successful person in life is the one who has the best information. Entonces, ¿cómo sacamos la mejor información de los datos? No es un proceso automático, pero es un proceso que requiere contexto, tanto técnico como práctico. Y es aquí donde volvemos a abordar el tema que acabas de tocar, Germán, de cómo llegas a entender que esa es la respuesta que necesitas, que esas son las preguntas que hay que responder. Y es donde tiene que existir esa sinergia entre una persona que conozca lo que se le puede exprimir a los datos y otra persona que conozca lo que se le necesita exprimir a los datos. Entonces, en este caso, para responder a la pandemia, empezamos a atar contextos. La pregunta clave aquí era, necesitamos entender cuál es el estado actual de los espacios de oficina para Norteamérica con respecto al distanciamiento social. Lo que teníamos eran coordenadas, eran objetos, configuraciones, layouts, y el contexto fue determinar, vamos a medir distancias, vamos a medir divisiones, configuraciones, orientaciones, y empezamos a crear un panorama que nos ayudara a determinar, bueno, ¿cuál es la distancia promedio entre dos empleados de oficina? Si tienes a una persona enfrente, si tienes una persona al lado, ¿qué porcentaje de las veces tienes algún tipo de división entre tú y la persona de enfrente? ¿Qué tanto esa división es a un lado o atrás, etcétera? Y más, de manera más importante, ¿cuáles son los espacios más comunes que estamos vendiendo y qué riesgo representan para nuestra cartera de clientes? Mucha información y muchas formas de combinarla, de tratar de responder preguntas desde un ángulo, desde otro. Jorge, una pregunta. Finalmente la pandemia vino a romper muchos modelos, efectivamente, como lo comentas aquí, y quizás lo que me hace pensar es que el tiempo de la estadística histórica pues no necesariamente te avala lo que tienes que producir a partir de la pandemia, ¿sí? Esto es, había una manera de producir espacios antes de la pandemia y ahora estamos creando nuevos modelos, nuevos espacios. ¿Cómo te ayuda esta estadística, esta información con datos tan recientes, un año, ¿sí? para modificar estos esquemas? Es una excelente pregunta. Y la verdad es que ese es el reto. No podemos utilizar esta información para decir, ah, mira, estos son los espacios más comunes, vamos a seguirlos vendiendo.
Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, creamos este marco de referencia para determinar la distancia y la división promedio de las estaciones de trabajo. Y es aquí donde estamos dando el primer paso de pasar de información a conocimiento. Estamos diciendo el 78% de las estaciones de trabajo no cuentan con suficiente distancia ni división para cumplir con los estándares básicos de distanciamiento social. Bueno, gracias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sigue? Bueno, lo que quiere decir es que necesitamos reimaginar cuál es el valor agregado que le vamos a dar a los clientes, cuál es nuestra cartera de productos y cuáles son nuestras soluciones. Y para hacer esto, necesitamos poder discernir lo que es información a lo que es conocimiento. Y uso esta cita de John Naisbitt que dice, "We are drowning in information, but starved for knowledge." Y creo que esta es una transición extremadamente importante que muchas empresas batallan mucho en dar. Pero es el poder crear conocimiento de información. ¿Cómo hicimos esto? Y tiene mucho que ver con lo que comentas, Germán, de que todo lo que conocíamos deja de ser relevante hasta cierto punto. Entonces necesitamos poder llegar a un momento en el que los datos nos den la capacidad de hacer inferencias. Ese es el siguiente punto. ¿Cómo se ve reflejado en este ejemplo? Bueno, como mencioné, creamos ese marco de referencia que nos ayudaba a determinar si una estación de trabajo estaba en esta zona de riesgo donde no se cuenta ni con suficiente espacio entre un compañero y otro o suficiente división. Lo que sigue es determinar, bueno, ya sé cuáles son las que están ahí, necesito entender cómo se ven, cuáles son los productos que las componen. Ahora, necesito entender cómo las arreglaría, cuáles son los ajustes que pudiera yo hacer para que esas estaciones de trabajo cumplieran con los estándares de distanciamiento social. Pero eso no es todo. Necesitamos poder crear algo que respalde el valor, la seguridad y la confianza que los clientes puedan tener. Si nosotros les estamos diciendo, pon esto para hacerlo seguro, pues necesita ser seguro, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, hicimos una colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los cuales la doctora Lidia es experta en la simulación del flujo de patógenos en el ambiente. Entonces, lo que hicimos fue determinar, tenemos estas estaciones de trabajo que sabemos que son muy comunes, tenemos muchos clientes que las tienen. Además, sabemos que son de alto riesgo porque no proveen distanciamiento social. Creemos que estas son las maneras de arreglarlos, de tratar de mitigar ese riesgo, pero los vamos a poner a prueba. Y los resultados de esas pruebas nos van a ayudar a determinar si existe una manera más óptima de hacer esos ajustes para que verdaderamente estemos cumpliendo con nuestra palabra de decir, esto va a ayudar la transmisión de patógenos. Entonces, aquí estamos llegando a un punto en el que podemos crear conocimiento. Yo digo, esta es mi estación de trabajo, así la voy a arreglar. ¿Qué sucede? ¿Funciona o no funciona? Entonces, eso fue un cambio muy importante. Están tomando como referencia esta parte del análisis de los patógenos y estoy de acuerdo en ello en el tema de salud, pero ¿qué impacto pudiera tener ese distanciamiento en actividades de colaboración entre equipos de trabajo? Claro, es una cuestión muy importante. Aquí lo que se trata es de poder crear soluciones que ayuden a lograr los objetivos de la empresa, ¿verdad? Del trabajo en equipo en los colaboradores. Exactamente, ¿verdad? Entonces, hay una parte de entender la transmisión de patógenos y hasta qué punto es un poquito más psicológico que verdaderamente físico y hasta qué punto verdaderamente funciona. Y habrá clientes para los cuales les es extremadamente importante que exista ese control.
gente que trabaja en áreas de salud, gente que trabaja con personas con alto riesgo. Y habrá clientes en los que a lo mejor sus prioridades sean un poco distintas. Entonces, es necesario tener ese contexto, ¿verdad? Pero precisamente para eso necesitamos pensar, bueno, no es suficiente nada más decir funciona o no funciona. Necesitamos encontrar una manera de conectar con los clientes. Y es precisamente ahí donde tenemos que dar el brinco a crear una experiencia. Y la cita de John Keats es, "Nothing ever becomes real until we experience it". Entonces, no es suficiente tener la habilidad de hacer una inferencia, necesitamos poder hacer una prescripción. Necesitamos poder decir, estos son tus objetivos, esto es lo que necesitas. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí es donde viene la cita más importante, que es, necesitamos crear experiencias, no algoritmos. Y para hacer esto, necesitamos una colaboración organizacional efectiva. Esto me hace pensar, Jorge, que no necesariamente la línea de pensamiento es de los datos hacia la experiencia, sino de la experiencia hacia los datos. Exacto, exacto. Completamente verdadero. Okay. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Creamos una experiencia digital. No era suficiente con tener esa información, esa habilidad de hacer una inferencia. Necesitamos poder aplicarla para servir la inmensa gama de variedades de necesidades que tienen los diferentes clientes. ¿Y cuál fue esa? Creamos un servicio que nos referimos como Space Scan. Y la manera en la que Space Scan funciona es que clientes que hemos tenido en el pasado, tenemos a la mano sus planos, sus modelos de 3D, y utilizando una aplicación, un algoritmo, podemos hacer un escaneo de todos los objetos y de todas las configuraciones que tienen y hacer un señalamiento de, esta es la distribución de tus espacios, estos son los diferentes niveles de riesgo, estas son las diferentes áreas de oportunidad. Y presentar propuestas de cómo pueden esos espacios modificarse para cumplir con ciertos objetivos, ya sea cumplir con ciertos objetivos de densidad o de capacidad de empleados o de colaboración o cumplir con ciertos objetivos de distanciamiento social y seguridad. Pero el caso es que aquí estamos llegando a ese espacio en el que podemos hacer una prescripción, podemos decirle al cliente, entiendo lo que estás buscando, esto es lo que podemos ofrecer. Y este servicio ha sido extremadamente efectivo para posicionar a la organización como un colaborador efectivo, alguien de confianza que pueda ayudar a retomar la conversación de cómo le voy a hacer para volver a traer a mi gente a la oficina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgió ese valor agregado, esa ventaja competitiva desde la idea de voy a agarrar coordenadas? Eso tiene que ver con el recorrido, eso tiene que ver con tener clara la visión, el trayecto, la cadena de valores, pero tiene mucho que ver con cómo se gestionan este tipo de iniciativas. Entonces voy a hablar un poquito de eso. ¿Cómo se gestionan este tipo de iniciativas? La estructura es complicada porque, como tú mencionabas, Germán, tiene que empezar más bien diseñando esa experiencia, pero muy a menudo existe una desconexión. Existe el líder de área, el ejecutivo, el directivo, el presidente, que tiene una visión, que tiene un entendimiento de cuál es esa oportunidad. Y no existen mecanismos efectivos para traducir eso a una manera clara que pueda ser absorbida por un equipo de implementación. Entonces, el esquema que solemos usar es esta transición de algo que es nebuloso, un misterio, a cómo se vuelve un poquito más heurístico, a cómo se convierte en un algoritmo, a cómo se convierte en código, ¿verdad? Entonces, implica diferentes niveles de especificidad y de confort.
pero necesita haber un equipo que pueda propiciar esa transición. Entonces, en Steelcase tenemos equipos de transformación, equipos que tienen un pie adentro en ese concepto de estrategia corporativa, que entienden la visión, pero que tienen esa capacidad de traducirla y de bajarla de 25,000 pies a lo mejor 5,000 pies y decir, ok, entiendo, quieres, ¿cómo vamos a ayudarle a la gente a regresar a la oficina? Lo entiendo. Bueno, a lo mejor podemos tratar de entender a qué es a lo que quieren regresar, qué es lo que quieren mitigar. Ahorita hay esa sensación de que ir a la oficina es un riesgo, de que ir a la oficina es un costo de oportunidad de quedarme en la casa. Entonces, si van a regresar y si queremos incentivar a la gente a regresar, necesitamos pensar cuál es ese valor que la empresa le va a dar al empleado. Entonces, Jorge, quienes estamos conectados aquí ahorita, pues prácticamente somos gente de capital humano. Viendo esta gráfica, quiero suponer que en algún lado somos el parte del equipo de transformación que ayuda al diseño, tanto escuchando al colaborador por un lado y por otro lado escuchando a la dirección respecto a lo que quiere que suceda en sus instalaciones. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones que nos des a los de recursos humanos para jugar mejor este rol en el equipo de transformación? Claro, y esto habla de mi siguiente diapositiva. ¿Cuáles son estos roles que deben existir en estos equipos de transformación? Para empezar, tiene que haber un directivo que pueda traer la claridad en la dirección, ¿verdad? Que pueda decir, hacia allá es a donde vamos a navegar. Y tiene que haber un equipo que tenga una combinación de habilidades técnicas, pero conocimiento del negocio. El detalle aquí es que estos equipos tienen que ser fáciles de ensamblar y deshacer. Y tienen que ser equipos que puedan ser independientes. Por ejemplo, hay empresas que puedan tener equipos de ciencias de datos, equipos de desarrollo de software, equipos de diseño de interfaces, equipo de administración de proyectos. Pero en el momento en el que tienes una iniciativa de transformación digital, este es el equipo. Este es el equipo. Y es un switch de la manera de pensar de cómo están organizadas las empresas para dejar de organizarse por grupos que tienen similitudes técnicas a grupos que tienen similitud de objetivos. Entonces, estás creando ahora un equipo de producto. El producto, en este caso, es SpaceScan. Y tenemos a una persona que sabe interpretar perfectamente bien no nada más las necesidades de los directivos, sino de los clientes. Tienes personas técnicas que ayudan con el desarrollo de la experiencia desde los diferentes ámbitos, ya sea de ciencia de datos, de ingeniería de datos, de diseño de interfase, pero también tienes soporte administrativo que ayuda a remover cualquier tipo de obstáculo, impedimento y asegura que siga fluyendo el valor agregado. Hay diferentes metodologías, hay el concepto de Agile, que viene siendo este concepto de, en vez de esperar hasta crear desde cero hasta esta situación perfecta, vamos a dar iteraciones pequeñas. Vamos a movernos de cero. Si yo quiero construir un camión, pues a lo mejor no voy a ir de cero a camión, a lo mejor primero voy a hacer una patineta, y luego una bicicleta, y luego una moto, y luego una camioneta, y luego el camión, ¿verdad? Asegurándome que en cada paso voy aprendiendo y voy iterando sobre la experiencia. Entonces, ese concepto de dar iteraciones al pensamiento es lo que muchas veces ayuda a que la evolución se dé de manera favorable, surjan productos con innovación y no se pierda la visión de lo que se quiere lograr. Y bueno, por último, nada más recordar estos 4 puntos que quiero tomar. Siempre se debe comenzar con un problema que se busca resolver.
Y es importante asegurar que el problema está estructurado de manera adecuada. Tiene que ser un problema que no sea extremadamente ambiguo, pero tampoco extremadamente técnico. Entonces, se suele subestimar este punto. Es importante pensar en qué es lo que se quiere abordar, cuál es la necesidad que se quiere abordar o dar solución a. Jorge, por ejemplo, en la empresa en la que estoy yo, traemos efectivamente un plan de modificar algunas oficinas. Sin embargo, cuando hemos visto información respecto a las nuevas tendencias en el acomodo de las oficinas, tenemos muchas dudas de hacia dónde tendríamos que llegar, porque pues, definitivamente estamos inmersos en los procesos propios de capital humano, altas, bajas, nóminas, reclutamiento y demás. Pero cuando nos piden nuestra opinión respecto a cómo tendríamos que diseñar un espacio que cuide todo el tema de salud, pero que también esté en la parte colaborativa y demás, en realidad a veces la sensación es de que no sabemos lo que queremos, ¿sí? ¿Cómo una empresa como ustedes, en base a esta metodología, pudieran ayudar al cliente a saber lo que quiere, a hacerse las preguntas correctas, como lo mencionabas? Es una excelente pregunta y es un problema que es bastante común, como tú lo mencionas, en la actualidad. Se sabe que no necesariamente se va a poder regresar a lo mismo, pero no se entiende qué es eso diferente a lo que se va a poder regresar. Así es. Y hay varias maneras de abordar este problema. La primera tiene que ver con qué es lo que va a cambiar para la empresa o qué ha cambiado a consecuencia de la pandemia. Hay muchas empresas que han cambiado por completo su política de trabajo desde casa. Hay muchas empresas que no pueden hacer esto de manera efectiva y por ende han tenido que innovar la manera de poder regresar a sus empleados y han tenido pues brotes o dificultades, etcétera. Pero aquí el común denominador es que se buscan espacios que puedan dar cualquiera de los siguientes objetivos. Uno, una reconfiguración que simplemente sea, hay más o menos con lo que tengo, necesito nada más asegurarme que puedo proveer un espacio un poco más seguro, pero la verdad es que no estoy ahorita en disposición de reinventar mi espacio, ¿verdad? Porque no me queda claro que una vez que se vaya la pandemia, verdaderamente va a cambiar la manera en la que mi organización opera. Así es. Esa es una. La otra es, mira, la verdad es que la pandemia ha reinventado completamente cómo nos estructuramos, cuál es nuestro valor agregado, cuál es nuestra cartera de clientes. Entonces, más que una reconfiguración, necesitamos una reinvención de espacios que nos ayude a conectarnos de manera diferente porque ahora el 30% de mis colaboradores van a ser virtuales, igual por mis clientes. Entonces, el valor que va a traer la empresa, el espacio, mi oficina, pues no necesariamente va a ser el mismo, ¿verdad? Y la respuesta aquí es, necesitamos, nosotros como SteelCase, nuestro reto es cómo diseñamos productos que provean flexibilidad, que provean la habilidad de personalizar tu espacio, de si quieres una sala de juntas que sea privada, íntima, para discusiones delicadas, que la puedas hacer, pero a la vez, ¿cómo puedo reutilizar ese espacio para a lo mejor una sesión creativa y abierta y que emane una sensación de creatividad, de un ambiente que no es tenso? Esa es la clave. Y creo que más y más los productos independientes que nosotros creamos, necesitamos aumentar la gama de configuraciones posibles que se pueden desarrollar para proveer a los clientes esa flexibilidad. Porque si tú vas a hacer una inversión fuerte en inmobiliario de oficina, en rediseñar tus espacios, pero eso, en lugar de decir, mira, este espacio pueden ser 5 estaciones de trabajo, pero bien fácil las muevo así y ya es una mini salita de juntas abierta. Si tú no le provees al cliente esa flexibilidad, ahorita con toda la incertidumbre que hay, es muy difícil que alguien
con mucha certidumbre pueda decir, sé exactamente lo que necesito. Ok. Ahorita tocaste un tema primordial. No sé cómo voy a caer parado después de la pandemia, ¿sí? Pero tampoco tengo los recursos como para renovar todo mi equipamiento, ¿sí? Y ahí hablas entonces del concepto de reinventar. ¿En dónde información como la que ustedes manejan no solamente me ayudaría a comprar equipamiento nuevo, sino el proceso de reinventarme con lo que ya tengo? Claro. Creo que esa es una de las fortalezas de este programa de Space Scan, porque como es algo que logra detectar los productos que con anterioridad hemos vendido a nuestros clientes, nuestra capacidad para decir, estás reutilizando el 75% de lo que ya tienes y estas son las diferentes configuraciones que te van a llevar a rediseñar tu espacio, pues eso se da de una manera mucho más sencilla, mucho más orgánica, mucho más rápida. Sí. Porque la habilidad para hacer ese listado de estos son todos los objetos que tienes. Imagínate que todo tu espacio de oficina está hecho con Legos, quitamos todas las piecitas y decimos, bueno, estas son todas las piezas, entonces estos son todos los sets que puedes hacer. Ahora, de esos sets que puedes hacer, ¿cuáles son los que cumplen con la visión y los objetivos de tu empresa? Pues bueno, mira, son estos. De acuerdo. Jorge, te permito que avances con esta página. Entiendo que estamos por terminar la presentación para después dar pie a que las personas que nos acompañan puedan hacer preguntas. ¿Te parece? Claro, me parece. Lo único que me queda por comentar es el objetivo debe ser siempre desarrollar una experiencia que solucione un problema. Algo que quería recalcar aquí es que cuando yo hablo de experiencia, no siempre tiene que ser esta aplicación complicada que va a los clientes. Una experiencia puede ser tan sencillo como, inclusive si es algo interno, si yo estoy tratando de hacer un pronóstico, yo como científico de datos no puedo nada más decir, ahí va el número, ¿verdad? Tengo que entender cuáles son los datos que van a entrar, cómo interactúan mis algoritmos y cómo se va a presentar, quién lo va a ver, con qué frecuencia, qué decisiones se van a tomar, porque eso puede determinar mucho cuáles son las maneras de visualizarlo, qué tan asertivo debe ser, etcétera. Entonces, la invitación aquí es, se tiene que pensar en la experiencia, se tiene que pensar en cómo va esto a afectar un comportamiento, más que simplemente en el algoritmo o los datos o la respuesta que se busca. Sí. Y la última es que esta transformación digital requiere de un equipo multifuncional y como hablábamos, lo que ha resultado más efectivo es movernos de grupos que se asocian por características técnicas a grupos que se forman por objetivos alrededor de un producto, de una experiencia, de algo que se desea cumplir. Muy por bien. Mi parte es todo. Muy bien. No sé si tengas oportunidad de regresarte a la página en donde hablas de lo de los 4 pasos: datos, información, perspectiva, experiencias, ¿sí? Y si nos pudieras hablar un poco más sobre esa línea de pensamiento y en dónde nos recomiendas que nos enfoquemos como área de capital humano y que empujemos qué hacia dónde, ¿me explico? Claro. El reto suele ser que los equipos técnicos tienen su fuerte en datos, descripción, información y diagnóstico. Sí. Y los equipos que son más pegados a los clientes, al valor, a ventas, suelen tener su fuerte en experiencias, prescripción, conocimiento y predicción. Creo que la oportunidad aquí desde la perspectiva de capital humano es asegurarse que se estén fomentando ya sea puestos o sinergias o momentos de colaboración para que exista esa transición, ya sea siendo un poquito más intencionales en darle exposición a roles técnicos hacia roles que son más administrativos o viceversa. Ok. ¿Cómo te das cuenta
que el equipo va brincando de paso en paso. ¿Me explico? ¿Cómo te das cuenta que ya terminé el análisis de los datos, de la descripción, y cómo me doy cuenta que ya llego al tema de la información y del diagnóstico? ¿Cómo brinco ya al concepto del conocimiento y predicción? Si nos puedes decir cuáles serían los factores críticos que nos determinan que vamos avanzando. Claro, claro. Y esto es algo muy importante porque no es como en el Nintendo que pasas el nivel y ya estás en el otro y automáticamente sale. Es algo que tienes que buscar y tienes que diseñar y tienes que estructurar. Pero la clave es entender cuál es la habilidad que te están dando los datos. Y necesitas ser objetivo para decir, estos datos me están dando una habilidad simplemente de describir o me están ayudando a generar un diagnóstico, a entender una razón del por qué ciertas circunstancias son de la manera en la que son. O sea, no es nada más decir, estas son las ventas en esta parte de México, estas son las ventas en esta parte de México, etcétera, sino decir, las ventas son menores aquí porque hay mayor competencia. Entonces, ahí estás generando un diagnóstico. Y necesitas asegurarte que cuando tengas tu definición de lo que quieres poder describir, puedas definir cuáles son esas preguntas que te van a ayudar a entender. Ya tengo la capacidad de generar un diagnóstico a través de estos datos. Y una vez que llegues ahí, necesitas de manera intencional empezar a decir, ¿cómo voy a entender si puedo hacer una predicción? Porque puedo saber que las ventas en esta parte de México son menores porque existe una competencia, pero ¿qué tal si quiero poder decir entonces, en esta otra parte de México en la cual no tengo presencia, si hago un lanzamiento de producto, ¿cómo espero que sean mis ventas? Entonces vas a poder hacer una inferencia y si tú entiendes muy bien la conexión entre los datos y las consecuencias, puedes generar una inferencia que te va a poder llevar a decir, bueno, debido a que la presencia de la competencia es un factor sumamente importante, si tú lanzas un producto aquí, no necesariamente vas a tener el mercado que tú esperarías si la competencia fuera distinta. Voy a ligar esto un poquito a lo que comentabas de cómo hacen la correlación entre los planos con las necesidades del negocio en el tema específicamente del acomodo de oficinas. Si yo ahorita me salgo aquí a mi oficina, me doy cuenta que están desocupados pues más del 80% de los escritorios, ¿sí? Y el reto que traigo es, pues, ¿qué necesito hacer para asegurarme de que cuando se ponga el semáforo en verde, la gente se sienta con la confianza de que está llegando a un lugar que no corre riesgo? En base un poquito a esta metodología que comentas, ¿qué nos recomiendas empezar a hacer a los de capital humano para salir ahorita de mi oficina y empezar a pensar en cómo reorganizar este asunto? Claro, es una pregunta excelente y bastante importante. Lo primero que nosotros recomendamos, que es importante, es que el cliente se tome el tiempo de reflexionar qué es lo que el espacio representa para mí. Nosotros pensamos que el espacio representa una ventaja competitiva, representa un sentido de pertenencia, es algo que juega mucho en la cultura. Entonces, eso es lo que representa el espacio para mí, y si sí lo es, ¿cuál es el tipo de cultura que quiero? ¿Cuál es el tipo de trabajo que quiero que se dé? ¿Cuáles son los comportamientos que quiero fomentar? ¿Y cuáles son mis restricciones? Mis restricciones de espacio, mis restricciones de presupuesto, mis restricciones de cualquier otra cosa. Y en base a eso decir, ¿cómo pudiera yo tratar de maximizar esa cultura de colaboración sujeto a que ahora la mitad de mi equipo está remoto, y no está remoto porque están trabajando de su casa? El equipo completo puso su oficina en Querétaro. Sin embargo, tengo que seguir interactuando con ellos. Entonces, ¿de qué manera puedo utilizar el espacio físico para seguir teniendo esa colaboración? Entonces, lo que es importante es determinar qué es lo que quiero sacar del espacio y cuáles son mis restricciones, y definitivamente en base a eso decir cuáles son las configuraciones o de qué manera debo pensar en mi espacio como una herramienta que ayude a fomentar
esos comportamientos que estoy buscando. Están llegando algunas preguntas, te voy a leer tal cual una de ellas. Dice, cuando empezamos una iniciativa de este tipo, en mi experiencia, nos topamos con un primer reto. Al querer formar un equipo, reclutar con el perfil y entrevistas adecuadas, sensibilizarnos a los tabuladores de sueldos de este tipo de perfiles, etc. ¿Hay alguna sugerencia para que este proceso sea más ágil en recursos humanos? Sí, es una situación complicada por lo siguiente. Puedes crear un equipo de científicos de datos o puedes crear un equipo de ciencia de datos. ¿Cuál es la diferencia? En un equipo de científicos de datos tienes a 5 que son altamente técnicos, que tienen su doctorado, que saben de pe a pa todo para los números, pero la capacidad para jugar en una gama de poder traducir el problema de negocios a un problema técnico suele ser más limitado. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, en vez de tener un equipo de científicos de datos, voy a tener un equipo de ciencia de datos, que sí, incluye un científico de datos, pero incluye una persona que tiene amplio conocimiento técnico, a lo mejor no tanto como el científico de datos, pero es bien movido y le entiende al negocio y sabe cómo comunicarse. Entonces, creas una serie de personas, una serie de roles, ¿verdad? Como lo mostraba en ese equipo de transición. Eso es lo que mejor funciona. Pero obviamente el riesgo es que pues en ese equipo todos necesitan de todos. En el momento en el que se te va uno, el equipo queda incompleto. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, puedes tener una banca de gente que pueda entrar y salir, pero bueno, pues eso a lo mejor es costoso, a lo mejor es ineficiente. Definitivamente no es un problema que yo siento que hemos solucionado como empresa. Inclusive, este ejemplo que yo muestro es de las primeras veces que podemos lograr romper con la rigidez estructural que implica voy a agarrar a uno de estos de cada equipo y ese va a ser un equipo solo. Por lo general suele funcionar más está el equipo de ciencia de datos y son puros científicos de datos, está el equipo de ingenieros de software y son puros ingenieros de software. Y eso trae un poquito más bueno, si se me va uno, pues ahí tengo otro, ¿verdad? Pero para crear este tipo de experiencias que sean ágiles y rápidas y innovadoras, tiene que ser un equipo un poquito menos rígido y más dinámico y siempre viene con sus retos. En el caso de nosotros, el reto ha sido, no es tan fácil que si se me va uno, el equipo siga operando si todos dependen de todos. Okay. Entonces, no siento que haya sido una respuesta, pero la verdad es que no tengo la respuesta, más bien te puedo compartir a lo mejor. Muy bien, no te preocupes. Hay algunas otras preguntas relacionadas con, más que la función de recursos humanos, sino la cadena de valor relacionada con la compañía como un todo, ¿sí? ¿Cuál sería el rol que tendría que jugar tanto capital humano en asociarse con departamentos como sistemas, que son los dueños de las bases de datos, ¿sí? Como la parte comercial, que son los que entienden la sensibilidad de los clientes? ¿Qué recomendación pudieras hacer respecto a cómo asociarnos como capital humano con los diferentes elementos o departamentos de la compañía para sumarnos a la cadena de valor bajo el entendimiento que hay que generar experiencias a nuestro cliente final? Claro, es una pregunta importante. Creo que la manera en la que funciona cuando se tiene una estrategia corporativa, muchas veces esa estrategia baja del presidente a los vicepresidentes y ya cada quien agarró su rumbo y ya no hay sinergias entre los departamentos. Sí, los de operaciones tienen toda su estrategia, los de IT tienen toda su estrategia, los de ventas, pero no existe esa estrategia que dice, no, este es el valor agregado y por ende se necesita ventas, operaciones y IT. Un ejemplo clarísimo es, obviamente, la transformación inmensa que hubo de gente que trabajaba desde su casa y presentó un mercado muy importante para Steelcase, que principalmente nosotros no teníamos venta directa al cliente, salvo mínimas excepciones. Pero ahora todo el mundo quería una silla muy a gusto para su oficina, para trabajar desde casa, porque el banquito de la cocina nada más no. Pero eso no nada más requería que pudiéramos poner la silla con diferentes colores y diferentes precios en la página. También requería entender
cuál era el precio, pero desde cuestiones hasta, bueno, es que nosotros estamos acostumbrados a llenar un camión entero con 20 toneladas de muebles y llevarlos. Y ahora es una silla y no va al centro de Manhattan, va a la casa de uno que vive en Arizona. ¿Cómo voy a empaquetarla? No va a ir a alguien a armarle la silla, tiene que ser fácil de armar. Entonces, todas estas cuestiones tienen que venir de una decisión estratégica, y la decisión estratégica, el reto para los líderes de capital humano es determinar cómo debo estructurar mi organización alrededor de esa estrategia para que exista esa colaboración multifuncional. Muy bien. Te voy a leer tal cual otra pregunta que me pasan es, ¿hay algunos errores que hayan cometido en el pasado que sirvieron de aprendizaje? Bastantes. Te voy a dar un ejemplo. Hace como unos 4 o 5 años estábamos tratando de echarnos a la bolsa al vicepresidente de ventas, y veníamos de la maestría y con mucha confianza y decir, oye, ¿sabes qué? Es que toda la empresa necesita un modelo de retención de clientes. Un modelo de retención de clientes, y yo te voy a analizar a los clientes y te voy a decir cuáles están en riesgo de que no los retengas. Y se hizo este proyecto sin verdaderamente tomarnos el tiempo de entender la industria, de entender el cliente, de entender las necesidades del vicepresidente. Y fue un desastre vergonzoso. Me cuesta trabajo acordarme, es de esos que te acuerdas cuando te estás bañando y dices, ¿por qué? Porque la verdad es que la pregunta central no estaba bien definida. Para la industria de inmobiliario no existe el concepto tal por cual de retención de clientes. A lo mejor es algo muy común si nosotros fuéramos AT&T o Cablevisión, de decir, bueno, necesito asegurarme que me siga pagando. Pero en la industria de los muebles era diferente. Entonces, pasaron un par de años y ese tema seguía siendo un tabú porque había sido un fracaso. Y fue hasta que nos armamos de valor y rediseñamos la pregunta. En vez de decir, ¿cómo sé si este cliente me va a dejar? Más bien, ¿cuándo siento que esta empresa va a rediseñar sus espacios? ¿Cuándo está lista para un rediseño? Vamos a entender cuánto tiempo se tarda entre un proyecto grande y otro proyecto grande. Vamos a modelarlo y vamos a poner eso en nuestra cartera de clientes y entender, este cliente tiene una alta probabilidad de estar listo para un nuevo proyecto, dado que se está venciendo su contrato de arrendamiento, ya pasó suficiente crecimiento, los muebles que tienen ya están viejos. Y ese flip de la pregunta fue un mega éxito. Pero el aprendizaje aquí fue, no nos dimos el tiempo de formar la pregunta de la manera adecuada. Sí, ahorita comentaba ese tema de cómo hacernos las preguntas adecuadas, ¿sí? Para no talar el árbol equivocado, como dice el dicho, ¿verdad? Estamos talando el árbol, pero resulta que estamos no en el árbol equivocado, pero sí en el monte equivocado. Una otra pregunta que nos mandan es, ¿cómo podemos empezar la trayectoria de transformación digital o de análisis de datos en mi empresa? Si ese concepto no existiera en mi empresa, ¿cuáles consideras que son los primeros pasos a seguir? Es una excelente pregunta. Los primeros pasos tienen mucho que ver con tratar de formar una estrategia. A mí en lo personal me encanta el marco que utiliza el estratega llamado Roger Martin en su libro Where to Play, How to Win. Y básicamente tienes que entender, ok, ¿cuál es mi aspiración ganadora? My winning aspiration. Quiero ser la empresa que provee químicos mejor del país. Entonces, ¿dónde debo jugar? Bueno, ¿son químicos específicos a ciertos clientes o todo? Entonces necesitas ir definiendo cuál es mi segmento, dónde es donde yo quiero ser el mejor. Y luego pensar qué es lo que necesito para poderlo ser. Y una vez que tienes eso, empezar a decir, bueno,
¿qué tiene que ser cierto? La verdad es que las estrategias de transformación digital muchas veces empiezan diciendo, quiero tener una página web extraordinaria y quiero poder que le pique aquí y se mande a todos lados. Empieza con una influencia tecnológica, cuando en realidad la influencia debe ser del valor que tú estás dando y cómo puedes utilizar tecnología para lograr eso, siempre y cuando ya tengas bien claro que en dónde quieres estar. Entonces, empieza con determinar en dónde quiero estar, cómo me quiero ver y qué es lo que tiene que ser cierto para poder llegar ahí. Si alguna de las cosas que está dentro de tu estrategia es de qué manera puedo ser el proveedor más veloz, qué tiene que ser cierto y de qué manera necesito redefinir, rediseñar, reimaginar mis procesos para poder llegar ahí. Y en muchas ocasiones hay una herramienta tecnológica que puede acelerar esa transformación, pero lo que no funciona es empezar diciendo necesitamos tener presencia en línea y necesitamos tener todas las experiencias digitales sin poderlo conectar a cuál es el valor agregado, cómo quieres ser, cómo te quieres ver. Muy bien. Nos están llegando algunas preguntas alineadas a este mismo tema de por dónde empezar, ¿sí? Y una de ellas es, ¿a quién debe de reportar el responsable de ciencia de datos dentro de la estructura? Y yo le pondría un piecito atrás y decir, si por tamaño de compañía no puedo tener una posición que se dedique exclusivamente a esto, ¿sí? ¿Quiénes de una estructura básica de administración de un negocio pudiera empezar a tomar este rol que después se transforme en mi departamento de ciencia de datos? Claro. Hay muchas opciones. Voy a empezar por platicar cómo funciona en Steelcase. Steelcase tiene un departamento que es el departamento de análisis y datos. Dentro de ese departamento tenemos ciencia de datos, ingeniería de datos y tenemos lo que viene siendo business warehouse, datos en la nube, etc. Este reporta al CIO, todo pertenece dentro de la estructura de IT. Dentro del equipo de ciencia de datos e ingeniería de datos, que prácticamente somos gemelos, se definen específicamente áreas de la organización en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos a una persona que es el líder de portafolio para todos los proyectos que tengan que ver con finanzas, otra persona que es la líder de proyecto para todos los proyectos que tengan que ver con operaciones, y de esa manera logramos tratar de abarcar toda la organización. Obviamente esto implica que tenemos un equipo de unas 10 personas, 10, 15 personas, que no es muy grande comparado con Amazon, que tiene más de 2,000, pero tampoco es muy chica, ¿verdad? Lo que vemos a lo mejor en otras empresas que están apenas iniciando su desarrollo es que estos roles pueden venir de una persona técnica, alguien que tenga manejo de bases de datos y que tenga esa curiosidad por hacer análisis de datos, o a veces viene del departamento de finanzas, de alguien que está muy acostumbrado a interpretar datos y que expande un poquito su conocimiento técnico. Lo que nosotros hemos visto es que más y más existe esta curiosidad de parte de analistas, de gente de departamentos de finanzas, que están aprendiendo un poquito más las cuestiones tecnológicas que cada vez son más accesibles. No se necesita una carrera para aprender a programar lo suficiente para volverte este concepto que llamamos el Citizen Data Scientist. Simplemente se requiere querer. Hay 1,001 cursos en línea que cuestan menos de $10, que con un poquito de disciplina te puede poner en un muy buen punto. Simplemente depende de tu nivel de confort. Entonces, muchas veces vemos estas empresas que dicen, pues no tengo para invertir en un equipo de ciencia de datos, pero a lo mejor sí tengo para invertir en el desarrollo de esta persona que muestra curiosidad hacia esa área. Ya ves cómo somos los de recursos humanos. Todo lo queremos convertir en métricas de desempeño para poder justificar cada uno de los puestos. Si creáramos un puesto de ciencia de datos, ¿qué
¿qué métricas de desempeño debería tener una posición como esta? Es complicado y hay muchas maneras de verlo. Hay gente que dice, bueno, el número de proyectos que hizo, el número de iniciativas, pero pues si lo mido así, a lo mejor le estoy dando un incentivo de hacer 20 cosas chiquitas en vez de 2 cosas monumentales. Si lo mido en base a cuál es el retorno sobre la inversión, a veces crea un sesgo para solamente enfocarse en proyectos de ciertas partes de la organización en la que eso es más evidente. Por ejemplo, todos los proyectos de operaciones, es muy fácil conectarlo a una reducción de costo, a una reducción de tiempo y ponerle un signo de número. Cuando estás hablando de tendencias de diseño, de crear prescripciones de cuándo un cliente va a comprar, a lo mejor es un poquito más difícil. Entonces, lo que solemos hacer es, muchas veces el rol del científico de datos tiene que ver con cómo se está propagando esa cultura de apreciación por tomar decisiones basadas en datos. Y a veces eso es más importante. Claro que es importante tener métricas para asegurarse que se esté justificando una inversión y por lo general los proyectos tienen que pasar por una examinación para decir, bueno, este proyecto es de la escala adecuada para que valga la pena, no lo voy a invertir 6 meses para algo que me puede o no me puede dar $2,000 de regreso, ¿verdad? Pero es más esa influencia, esa catarsis de que la gente empiece a entender el arte de lo posible. Muy bien. Tengo aquí a mi mano izquierda al director de TI de la compañía en la que trabajo. ¿Sí? Asómate. Ahí está. ¿Qué recomendación le podrías dar a nuestro director de TI respecto a los análisis respecto a este tema de transformación digital y análisis de datos? Claro, la recomendación principal es la transformación de digital y análisis de datos efectivo no va a pasar si los de TI se sientan con los de TI y los de ventas se sientan con los de ventas y los de operaciones se sientan con los de operaciones. Tiene que poner todos en la mesa. Es importante que se procure diseñar una manera de crear equipos dinámicos y con diferentes skills. Muchas veces lo que sucede, y esto era extremadamente común y todavía lo es bastante común en Skillcase, es que llega el director de marketing y le dice al director de IT, necesito que me des un caballo más rápido. Claro que sí. Y van y entrenan al caballo y se ponen a ver y le dan su caballo más rápido. Sin embargo, si hubieran estado sentados en la conversación y hubieran entendido que lo que quieren es poder llegar del punto A al punto B más rápido, el director de IT hubiera dicho, pues no necesitas un caballo más rápido, te voy a traer un carro. Ajá, ¿cómo que un carro? Sí. No, pues no sé qué es un carro. Pues es mucho más rápido que un caballo y va a cumplir con eso. Y ese muchas veces es un gap bien común en las empresas, que IT suele ser esa función de soporte que como mesero toma, ¿qué es lo que quiere? Claro que sí, esto le va a costar. El chiste para una transformación digital efectiva es que sea una mesa redonda y que inclusive IT pueda ser el que esté en el volante y determinar estos son los requerimientos técnicos que nos van a ayudar a cumplir con nuestra estrategia. Muy bien, gracias, Jorge. Me gustaría ver si alguien más de los participantes quisiera abrir micrófono y plantearnos alguna pregunta, algún comentario, aprovechando que tenemos aquí enfrente a Jorge Lozano. A ver, necesitamos que alguien se anime. Como les digo aquí en la oficina, una voz suave y femenina. Germán, buenos días.
Adelante, Andrea. Hay que levantar la mano a los asistentes, les agradecemos por estar aquí. Hay que levantar la mano para nosotros poderles activar el micrófono. Nos encantaría que participen. Esa es la parte técnica que me faltaba. Perfecto, Andrea. ¿Alguien que levante la mano y que quiera participar para asignarle el micrófono? ¿Una voz suave y femenina o una voz fuerte y robusta masculina? Yo creo que fuimos súper claros entonces, Germán. Eso es buena noticia. ¿Sí? Eso es buena noticia. Muy bien. Pues no sé si quisieras dar algún mensaje final respecto al tema, Jorge, para pasar a las conclusiones y cierre, ¿sí? Te dejo la palabra si quisieras mencionar algún detalle final para ir dando por concluida la sesión. Claro, lo único que quiero decir es que estoy a sus órdenes. Dejo mi correo electrónico si se quieren poner en contacto. La trayectoria para transformación digital y análisis de datos no es lineal y es algo que se vive más fácil compartiendo experiencias. Entonces, encantado de conectarme con ustedes, platicar un poquito más, hablar de nuestras victorias y de lo que nos ha salido bien, pero principalmente de nuestras derrotas y lo que nos ha salido mal para que no lo hagan. Entonces, encantado de conectarnos y nuevamente muchas gracias a AmCham por la invitación. Esperemos pronto tomarnos un café presencial y no virtual. Muchas gracias. Encantaría. Le voy a pasar la palabra a Gustavo Solares, si gustas. Muchísimas gracias, Germán, y gracias sobre todo a ti, Jorge. Sin duda, aprendimos muchísimo. Tengo ya la cabeza llena de información, el blog lleno de notas, así que gracias por compartir con nosotros esto y sobre todo para hacerlo tan entendible para quienes no hacemos esto como parte de nuestro día a día. A nombre de American Chamber México, quisiéramos entregarte este reconocimiento virtual, agradecerle a nombre de todos quienes entregamos este comité a Jorge Lozano por su participación con nosotros esta mañana. Y a todos los asistentes también agradecerles por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Recuerden que tenemos una breve encuesta de satisfacción a través del código QR que está ahora en la pantalla, que se muestra en el chat. Ayúdenos, por favor, su opinión nos interesa y los comentarios que nos proporcionan a través de esta encuesta son para nosotros de gran utilidad para poder desarrollar, mejorar el desarrollo de nuestros comités y eventos subsecuentes. Así que contamos con ustedes. De nuevo, Germán, Jorge y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias por habernos acompañado y nos vemos próximamente en nuestra siguiente sesión. Hasta luego y gracias. Gracias.